Bueno, entonces continuando con los videos acerca de este lenguaje de programación Kotlin, vamos a ver una parte bastante sencilla, que son los modificadores de clase. Los modificadores de clase son utilizados para restringir el acceso de las clases, objetos, constructores, o sea, todo lo que tiene que ver entonces, todos estos elementos de programación para la programación orientada a objetos, para que se pueda acceder a ellos o trabajar sobre ellos a un cierto nivel. Los modificadores nada más van a ser estos cuatro que se muestran aquí: los públicos, privados, internal y protegidos. Interno sería, no internal. Ahí viene la descripción, ¿no? Públicos son visibles en todos lados, que es como se ha estado manejando en los otros videos, en los videos anteriores a este, de las variables y tanto las funciones en Kotlin, ¿no? Que son los valores por defecto. Y bueno, vamos a ver entonces los otros. Solamente aquí lo único que no se va a manejar son los internos, que son añadir otros lenguajes de programación orientada a objetos, porque estos de protegidos, privados y públicos aparecen tanto en el C# o en Java o en C++, y en otros lenguajes de programación orientada a objetos, pero estos internos solamente aparecen, o bueno, aparecen en algunos otros lenguajes de programación, pero en este caso en Kotlin, que indica que solamente es posible utilizar esas variables, esas funciones, esos constructores, esas clases dentro de este programa escrito, o sea, dentro de este programilla. No hay otra forma de que uno se salga, porque es posible entonces de que ya el sistema que se esté generando tenga una mayor cantidad entonces de códigos fuente, y entonces no sea posible utilizar esas funciones o cualquiera de esos objetos en otro módulo o en otro código fuente más que en este, ¿vale? Bueno, la clase pública entonces ya se ha visto en otros videos. Eso se puede utilizar en todos lados, no hay ningún problema, no hay restricción de acceso. Pero las clases privadas o las propiedades privadas, ¿no? Propiedad privada. Cuando se coloca esto así, quiere decir entonces que solamente aquí se puede ingresar a la propiedad de la clase. O sea, si estoy colocando entonces esta propiedad o esta variable val entero igual a 10, un valor entero de 10, solamente yo lo puedo manejar aquí. Cuando yo en la función principal intento acceder a ella o ingresar a ella de esta manera, inmediatamente me va a mandar un mensaje de error, que no se puede acceder o ingresar entonces a entero, porque es privado en la clase A mayúscula. Por tanto, esto no se puede realizar, va a marcar error. Sin embargo, cuando uno lo ejecuta, entonces ya inmediatamente se va a ingresar a esta función de la clase, que es privada, y entonces ya esta propiedad ya nada más se puede ingresar aquí y se va a mostrar esto, un entero, de manera exitosa. No hay ningún problema ahí. Ahora, entonces, bueno, esas clases, bueno, propiedades privadas o esos atributos privados, entonces solamente se pueden manejar internamente. También tienen muchísimo que ver con los getters y setters. Los getters y setters van a ser bastante útiles en esta parte. Y esto es a una de las propiedades o también de las cosas interesantes de la programación orientada a objetos, que se le conoce entonces como encapsulación. Esto de encapsulación quiere decir entonces que nadie va a poder ver entonces los atributos de esa clase más que la clase misma. Si alguien quiere acceder a ellos o ingresar a ellos de manera externa, tiene que hacerlo mediante funciones, y dentro de esas funciones estarían los getters y setters, que ya se vieron en la primera parte o en la segunda parte, no recuerdo, de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, de esa manera es de cómo se puede ingresar a ellos. Entonces ahí ya se puede, de uno de los ejemplos que ya se tenían en los códigos de la programación orientada a objetos, que contaba con el constructor, ay Dios, un poco más completo, ya se puede colocar entonces esos getters y setters que también ya se ponían de manera personalizada,
utilizarlos para ingresar a las variables de tipo, a los variables o atributos de tipo privado, o a las propiedades privadas, ¿no? de la clase, y entonces pues ya tener acceso a ellas, ya sea modificándolas o obteniéndolas para mostrar. Bueno, siguiente de los que vamos a ver, protegido. Dice que es visible dentro de la misma clase y subclases. ¿Qué significa eso de subclase? Que sería entonces para un video posterior de observar esta parte, que sería la herencia, que es otra de las características principales de la programación orientada a objetos. Una de ellas entonces es la generación de clases para instanciación de objetos. La otra sería esta parte de la encapsulación, que es lo que estamos viendo, las modificadores de clase. Y la otra es la herencia, que esta es como que la parte inicial de esto de la herencia, ¿no? Que requiere un video completo. Vamos a tener entonces una clase base que vamos a utilizar entonces con la palabra open, utilizando entonces aquí class, y vamos a llamarla B. Después vamos a tener un valor que va a estar protegido. Este valor protegido nada más nos va a permitir que sea visible y modificable también dentro de la misma clase. Podemos aquí hacer modificaciones, como aquí colocar el valor igual a 10, que es lo que nos pide Kotlin, y dentro de las subclases. ¿Qué es eso de la subclase? Bueno, generamos una clase derivada que va a ser una clase C, que va a obtener todas las propiedades y todas las funciones de la clase base B, y así se va a estructurar esto: clase C, dos puntos, B, paréntesis, y ya se abre entonces los paréntesis. Aquí generamos entonces una función que va a pertenecer solamente a la clase C, y dado entonces que se van a heredar estos valores, ya sea atributos y métodos, o funciones, y más bien propiedades y funciones de la clase base, ya sea de los métodos públicos, internos y protegidos, entonces me va a permitir regresar este valor protegido. Y cuando yo genere la instancia de la clase aquí, estoy generando la instancia de la clase C mayúscula, colocándola como C minúscula. Recuerden, aquí las variables se pueden ir manejando, o hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas, es sensible a mayúsculas. Estoy instanciando entonces la clase que va a ser la clase derivada, pero en el momento en que yo mande a llamar getValor, puedo obtener entonces el valor protegido de la clase base o de la clase padre, que también se le llama así, que va a ser este 10, y entonces aquí yo voy a colocar el valor del entero es 10, al obtener con esta función de la clase, que va a ser la clase derivada. Entonces, de esa manera va a funcionar esto de la encapsulación. Pueden colocar ustedes todo como private y nada más van a poder manejarlo directamente con las funciones de la misma clase. Si quieren acceder a ello, se puede utilizar los getters y setters, pero colocándolos como públicos o nada más no colocándole ningún valor, ya que el modificador público es el de default. Y posteriormente también se puede utilizar el tipo protegido, el cual funciona bien para esto de la herencia, de que a partir de una clase base se genera una clase derivada, y esa clase derivada entonces ahora sí puede permitir trabajar con las propiedades y métodos que sean protegidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces este video es bastante sencillo, ¿no? Esto va a ser entonces lo de la parte de encapsulación, para dejar bien claro que se puede esconder todos esos atributos al público en general, o a cualquiera que esté trabajando directamente con los atributos o métodos de la clase, y entonces así tener que utilizar ya sea funciones u otros métodos que sean de tipo público para que uno pueda ingresar a ellos. Y por otro lado, entonces también vamos a tener los atributos protegidos, que tienen que ver muchísimo entonces con esta parte de la herencia entre clases, que le digo posteriormente se analizará con más detalle. Y finalmente los internos, que nada más es como públicos, pero solamente dentro de un código fuente, de una fuente entonces del programa, un módulo del programa, no se pueden utilizar fuera de ellos.
y los públicos se pueden utilizar donde sea, no hay ningún problema. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte. Espero que haya quedado bien claro, que haya estado bien explicado, y dejo el código entonces en el repositorio de YouTube, el enlace en la descripción entonces del video, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí este video, que es un poco más pequeño, pero que todos sean así. Venga, vale, pues entonces, abur.